En el presente video compartiré con ustedes la resolución del problema anterior y haremos otro problema asociado a un sistema de 3×3. Acompáñenme. Procederemos a resolver el sistema asociado al problema de los acres. Entonces tenemos acá, vamos a borrar aquí y lo vamos a hacer por el método de eliminación. Vamos a eliminar nuestra variable y. Vamos a multiplicar esta ecuación por menos 400. Y vamos a trabajar a lo largo aquí. Entonces nos queda de la siguiente manera. Tenemos menos 400 por x es menos 400x. Luego, menos 400 por y quedaría menos 400y igual a 100 por menos 400 nos queda 40.000 y luego aquí esta únicamente se copia. Recuerden que estábamos multiplicando esta por menos 400, entonces aquí como ya está el 400 solamente se copia. Y nos queda 600x más 400y. Y eso es igual a 45.000. Recordemos que en la ecuación de arriba, aquí es negativo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora procedemos a sumar. Aquí se elimina la variable y 600 menos 400 queda 200x. Y 45.000 menos 40.000 quedaría 5.000. Y ahora x es igual a 5.000 entre 200. Cancelamos este 0 y este 0 y queda 50 entre 2 y esto es 25. Recordemos que x y y, x son acres, ¿verdad? Acres de col y y son acres de lechuga. Entonces aquí tenemos ese valor de x para escribir las unidades. Son acres. Perdón, son acres. Son acres. Muy bien. Ahora ya tenemos el valor de x. Ahora vamos a encontrar el valor de y. Con la ecuación de aquí, ¿verdad? Más fácil. Con esta, ¿verdad? X más y igual a 100. Entonces nos queda con la ecuación 1, x más y igual a 100. Pero como ya tenemos el valor de x, lo reemplazamos, ¿verdad? 25 más y igual a 100. Y es igual a 100. El 25 suma, resta, ¿verdad? Igual a 75. Y es igual a 75 acres, ¿verdad? Entonces, para que dejemos bien la respuesta, tenemos se cultivaron 25 acres de col y se cultivaron 75 acres de lechuga.
Y aquí lo podemos confirmar, ¿verdad? X es 25 y X son los acres de col, ¿verdad? Y acre de lechuga. Acre de lechuga. Entonces, perfecto, ¿verdad? Y de esa manera entonces se resuelve el problema anterior, ¿verdad? Ya queda completo. Vamos ahora a compartir con ustedes una aplicación para un sistema de 3×3. Muy bien. El problema dice lo siguiente, una compañía de bicicletas produce 3 modelos, ¿verdad? Dakar, Komodo y Aragón, que son las que están aquí en esta tablita. La fabricación de cada bicicleta consta de 3 etapas, soldadura, pintura, ensamblaje. Y estos valores que nos dan acá, estos valores numéricos que están acá, son valores en tiempo, ¿sí? En tiempo por cada bicicleta en cada una de las etapas. Es decir, para realizar la etapa de soldadura, en una bicicleta tipo Dakar se tarda 2 horas, ¿sí? Para que entendamos. Luego, para hacer la parte de soldadura en una bicicleta tipo Komodo, se tarda 3 horas por bicicleta. Y así sucesivamente. Ahora dice, durante una semana específica la compañía dispone de un máximo de 133 horas. La soldadura tiene un total de 133 horas. Luego la pintura son 78. Y luego ensamblaje son 96. Ahora, nos pide, determine cuántas bicicletas de cada tipo debe producirse para que la compañía opere a su máxima capacidad. Es decir, necesitamos saber cuántas bicicletas deben producirse tipo Dakar, tipo Komodo y tipo Aragón, ¿sí? Para cumplir todas las condiciones anteriormente expuestas. Entonces, como en este caso ya nos dan la tabla, es mucho más fácil, ¿sí? Lo que faltaría agregar en esta tabla son los valores totales, ¿sí? Y también falta la definición de las variables, ¿verdad? Eso faltaría, agregar una fila más para las variables y también una columna más para los totales, que son los valores que dan acá. Entonces voy a explicar. Lo primero, pues recordemos leer y entender el problema, definir las variables, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, esta tabla que está acá es la misma tablita anterior con algunas modificaciones. ¿Qué le hemos agregado? Bueno, recordemos que nos piden en la pregunta, encuentre la cantidad de bicicletas que debe producir la empresa. Entonces, vamos a escribir en la primera fila cantidad de bicicletas que tipo Dakar, vamos a asumir que las bicicletas tipo Dakar va a ser X, la cantidad de bicicletas, luego tipo Komodo y tipo Aragón Z. Y aquí están las etapas. Entonces, ¿qué decíamos? Que vamos a agregar a las bicicletas, a los tipos de bicicletas, vamos a agregarles el total, ¿sí? Entonces agregamos una fila para las variables, recordemos la cantidad de bicicletas para cada uno de estos tipos y luego el total. Entonces nos dice que para soldadura el tiempo total son 133, para pintura son 78 y para ensamblaje son 96. Ahora, analicemos aquí. Dice que para... Ahora, ya tenemos aquí los datos, ¿verdad? Se llena con los valores totales. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, agregarle las variables. Ahora, ¿por qué las variables se agregaron de esta manera? Vamos a analizar. Recordemos que para la parte de soldadura de una bicicleta tipo Dakar se requiere 2 horas por bicicleta, ¿sí? Ahora, si este valor, recordemos lo anterior, ¿verdad? Si este valor está en horas, este es el tiempo total de soldadura, el tiempo total de soldadura va a ser igual al tiempo total de soldadura que se requiere para las bicicletas tipo Dakar, más el tiempo total de soldadura de las Komodo, más el tiempo total de soldadura de las Aragón, ¿sí? Y eso nos debe dar un total de 133 horas, ¿verdad? Ahora, si por cada bicicleta tipo Dakar tarda 2 horas por una bicicleta, ¿cuántas horas tardará por X bicicletas? Porque recuerde que
de tipo Dakar va a producir X bicicletas. Y si por cada bicicleta tarda 2 horas, entonces esta parte la voy a explicar aquí en la pizarra. Muy bien, aquí para explicar esta parte. Dice que tarda 2 horas en la parte de soldadura para una bicicleta tipo Dakar. Si son 2 horas por bicicleta, por bici, si esa expresión yo la multiplico, recuerde que al final aquí me da horas totales, ¿sí? Me da 133 si no me equivoco. De soldadura se requiere 133 horas. Entonces, si este dato está en horas, lo que decíamos, cada dato de aquí de la ecuación debe estar en horas también, ¿sí? Entonces, para que aquí me dé horas, debo multiplicar esas 2 horas por bici. ¿Por qué? Por la cantidad de bicis, ¿cierto? Si yo multiplico eso por la cantidad de bicis, se me va a cancelar bicis y me va a quedar horas. Horas totales, ¿verdad? Horas que se requiere para producir el total de bicicletas de tipo Dakar, ¿verdad? Entonces hay que multiplicar esas horas por bicicleta, horas por bici, por la cantidad de bicis que se va a producir, ¿sí? Y es lógico porque si va a producir 2 bicis, se va a tardar ¿cuánto? Si son 2 horas por una bici, en 2 bicicletas se va a tardar 4, ¿verdad? 2 por 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se va a multiplicar el tiempo por bicicleta por la cantidad de bicicletas para yo saber el total de horas que se va a tardar en esa etapa, que en este caso es soldadura, ¿verdad? Para ese tipo de bicicleta, ¿verdad? Entonces, esas horas de ese tipo de bicicleta más las horas del otro tipo de bicicleta, más las horas del otro tipo de bicicleta, me debe dar igual a las horas totales. Entonces, regresando al PowerPoint, ¿verdad? Sería 2 por la cantidad de bicicletas, pero la cantidad de bici tipo Dakar es X, ¿verdad? Entonces sería 2 por X. Y aquí lo mismo. Sería como son 3 horas por cada bicicleta tipo Comodo, 3 por la cantidad de bicicletas tipo Comodo, que es Y. Y luego aquí más 4 por las bicicletas tipo Aragón, que son Z, 4Z. Entonces al final, la primera ecuación de aquí sería esta, ¿verdad? Las horas de soldadura en Dakar más las horas de soldadura Comodo más las horas de soldadura Aragón es igual al total de horas, 133. Y aquí hacemos lo mismito, en la pintura es lo mismo. Sería 1 por X, 2 por Y, más 2.5 por Z igual a 78. Y luego la tercera lo mismo, 1.5 por X, 2 por Y, 3 por Z igual a 96. Y ahora estas ecuaciones que están aquí en la tabla pues se transportan aquí. Que al final esto es lo que representa horas de cada etapa, ¿verdad? En tipo Dakar más horas de esa etapa, tipo Comodo, más las tipo Aragón. Las horas, igual a horas totales. Y eso se hace ese análisis por cada una de las etapas, soldadura, pintura y ensamblaje. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar este problema? Bueno, lo primerito, recordemos, cuando tengamos un valor que está en decimal, hay que transportarlo a fracción, ¿verdad? Eso es importante. Aquí, para retroceder un poco. 2.5 lo vamos a reescribir en fracción. ¿Cómo se reescribe 2.5 en fracción? 2.5 es igual a parte entera, que es 2, más parte decimal, que es 0.5. Y 0.5 se escribe como fracción. Tomo la parte decimal, que es el 5, entre el lugar que ocupa después del punto. Este lugar se llama décimas. Décima viene de 10, entonces se divide entre 10. Y 5 entre 10 simplificado es 1/2, ¿verdad? 1/2. Y 2 más 1/2, 2 por 2, 4 más el 1, 5. Y copio el denominador, 5/2. Entonces vamos a dejar este video aquí para terminar la parte del proceso. Muchas gracias por su atención.